Dice así la palabra del Señor, Romanos 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable. Voy a hacer ciertas anotaciones ahí como esa inexcusable. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú, pero tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, perdón, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan la gloria y la honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzga por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quiero hacer una referencia al verso 11, porque ahí dice que Dios no hace acepción de personas. Y algunas personas me han hecho la pregunta de si este texto se contradice, porque dice que inmediatamente después dice que al judío primeramente y también al griego. Y de ahí es donde él dice que no hace acepción de personas. Porque la gente piensa que cuando Dios está hablando a través de Pablo, de que al judío primeramente lo pone en una posición y después al gentil, en este caso al griego, está haciendo una acepción entre el judío y el gentil. Y no es así, porque lo que Dios está diciendo es que el juicio le va a venir. Recuerde que estamos hablando de la culpabilidad del hombre en el capítulo 1. El juicio le va a venir a uno como al otro. Cuando dice al judío primeramente fue porque fue el primero en recibir el mensaje a través de la ley y después el gentil. Entonces él hace ese orden, no acepción, sino ese orden. Quiero anotar eso y luego vendremos de regreso a explicarlo un poco más. Así que cuando entramos al capítulo 2 del libro de Romanos, o la carta a la iglesia en Roma, estamos hablando del justo juicio de Dios para todas las personas, para todos los seres humanos. Y ahí es donde el religioso, como le pasó a Pablo, descubre que está bajo juicio. Antes de que entremos directamente al desarrollo de estos 16 versos que están en el Romanos, en el capítulo 2, tenemos que recordar algo fundamental. La carta a los romanos fue escrita, no fue escrita al mundo general. O sea, la carta a los romanos fue escrita a la iglesia que estaba en Roma.
Por eso es que nosotros no podemos tomar un texto y aplicárselo a todas las personas de igual manera. Porque aunque el texto dice verdades bíblicas, el texto tiene un remitente y tiene una persona que lo está enviando. De ahí que nosotros tenemos que ver quién es el que da el mensaje y quién es el receptor de este mensaje. Y Pablo está escribiéndole a creyentes, no a gente que no cree, aunque sea gentil, pero le está escribiendo a creyentes. A esa comunidad compuesta de judíos creyentes y de gentiles creyentes. Esto es a personas que podían entender con claridad el mensaje del Evangelio. No solo como un mensaje de salvación, porque el problema es que pensamos que el Evangelio solo trata de salvación, o sea, de sacar a las personas que están muertas en delitos y pecados y salvarlas de la condena eterna. Pero el Evangelio no trata solo de eso. El Evangelio trata de una verdad que va a desmontar toda forma de orgullo humano. El Evangelio va a tratar no solamente de la salvación, sino de un proceso de formación que tenemos que llevar. Y esto es importante porque cuando habla de la culpabilidad del hombre, Pablo, en el capítulo 1 de la carta a la iglesia en Roma, luego de que menciona de que todas las personas están bajo juicio, sea quien sea, entonces entra al capítulo 2 y no lo hace con el fin de que la iglesia se vea por encima de las demás personas, que se vea como que tiene un estatus mejor que las demás personas. La idea de Pablo al escribir esta carta a la iglesia en Roma tiene el propósito de que entiendan que nadie puede construir una seguridad personal delante de Dios comparándose con los demás. Y eso es una tendencia muy dada a todos los creyentes, a creernos que porque sabemos algo, porque hemos dejado algo, a creer que porque nosotros tal vez hemos logrado tener mejores resultados en nuestra vida por caminar con Cristo, sentirnos mejor que los demás y empezar a compararnos con los demás. En Romanos capítulo 1, Pablo muestra que la culpabilidad del ser humano es general, pero que Dios no va a cambiar la forma de ver al ser humano en el sentido de que va a ver mejor al uno que al otro, como lo hacemos nosotros. Porque realmente nosotros giramos alrededor de la obra de Cristo, no de nuestra propia obra. Entonces Pablo nos enseña a nosotros que Dios llama la atención a la persona que no ve a Dios, lo glorifica y lo exalta como Dios es, sea gentil o sea judío. Aquel que se entrega a la idolatría, aquel que vive bajo una mente reprobada. Y una vez que enseña esto, hace un giro. Él está enseñando la culpabilidad general de todo ser humano y hace un giro. Recuerde que él dice que no hay excusa para nadie porque la misma creación habla de la obra de Dios, pero ahora hace un giro más profundo. Primero, en el capítulo 1 empezó hablando de cómo es que Dios habla a través de lo que él mismo ha creado. Pero ahora Pablo viene y dirige al hombre una acusación porque piensa, o el solo pensar, le está diciendo que hay algo en el interior del hombre, que no solamente los actos que se ven son lo que lo acusan como un hombre caído, como un hombre necesitado de Dios, y subrayo que cuando hablo de hombre estoy hablando del hombre y la mujer, sino que aunque esto es verdad, aunque él sabe cómo viven los gentiles, a como él sabe cómo viven los judíos, básicamente todo el mundo vive de la misma manera. Así son los pecadores, lo que básicamente Pablo mentalmente está diciendo. Por eso él le dice, por lo cual eres inexcusable. Y cuando dice inexcusable significa que nadie tiene excusa.
Y cuando dice esto, le dice a quién él está dirigiendo esto. Y nótese que él no dice, eres inexcusable los que no son creyentes. Eres inexcusable las personas que no honran a Dios. No. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, eres inexcusable. O sea, cualquier persona que levanta un juicio contra otro, que se compara con el otro, sea quien sea, y esta es una frase fuerte que nosotros tenemos que prestarle mucha atención en esta noche. La frase donde dice, eres inexcusable. Porque como les digo, ya había dicho que el hombre impío no tenía excusa, porque Dios dio testimonio de su poder, porque Dios a través de la creación le había hablado. Entonces ahí mete en el mismo saco a toda la creación, pero se dirige a la iglesia en Roma, lo mete en el general, donde dice, quien quiera que seas, le dice, no tienes excusa. A ver, es decir, no tiene excusa el inmoral, pero tampoco tiene excusa el moralista. No tiene excusa el que vive en pecado abierto, pero tampoco tiene excusa el que condena el pecado ajeno y está escondiendo el propio suyo. Entonces Pablo está tratando algo muy profundo del corazón y está tratando algo muy profundo del corazón religioso. Y es la capacidad de ver la culpa en los demás, pero no reconocer su propia culpa, su propia responsabilidad. Así que tenemos que o debemos de entender algo, porque Pablo no está hablando como un observador externo. Pablo está hablando sobre algo que él conoce, sobre una mente que él conoce y es la suya propia. Pablo había sido fariseo, había vivido dentro del sistema de la ley, tenía la identidad judía, había sido circuncidado, había entendido la tradición, había entendido lo que es la separación entre lo que es el que no agrada a Dios y el que lo agrada, cómo debe de la persona mantenerse aparte de ciertas conductas. Pero esto podía llevar a la persona a tener una falsa seguridad creyendo en su superioridad. Así que Pablo, como fariseo, cuando se llamaba Saulo, él sabía lo que era mirar al gentil con desprecio, porque el gentil se le veía como el impuro, se le veía como el pagano, como el perdido, como el transgresor, como el indigno. Y él se veía a sí mismo como defensor de la ley, o sea, yo estoy en una buena posición. Y mis hermanos y mis hermanas, esa es una forma de pensar del día a día, o sea, casi siempre la gente que está en una iglesia, que está bajo la dirección del Espíritu Santo, que está bajo la dirección de la palabra de Dios, que se reúne con otros hermanos, casi siempre, la mayoría de las veces, en un 99.9% se expresa a los de afuera con una especie no solo desaprobación, sino con una especie de superioridad. Aquellos están perdidos, yo no. Pero Pablo dice que en Cristo, Pablo llega a entender algo que él no entendía antes, que tener la ley no significa estar libre de culpa. El hecho de que usted y yo tengamos conocimiento de la palabra, el hecho de que usted y yo sepamos lo que es bueno y lo que es malo, no nos libera de esa culpabilidad. Porque conocer no significa obedecer. Podemos conocer, pero no es equivalente a obedecer. Entonces, cuando se juzga el pecado de la manera correcta, me refiero al pecado ajeno, no significa que aunque se juzgue correctamente y se diga eso está mal, eso no se debe de hacer, nosotros lo hagamos diciendo o creyendo que somos mejores porque nosotros no practicamos X pecado. Porque nosotros todavía continuamos con una transformación interna. Por eso es que cuando Pablo se dirige a la iglesia en Roma, le dice, quien quiera
que seas. Y esta frase abre el alcance del argumento que estamos estudiando hoy. Porque Pablo no permite que nadie se vaya a esconder detrás de su grupo, de su nación, de la religión, incluso del conocimiento o de la moralidad que practique. Quien quiera que seas, le dice. Está hablándole al judío o al gentil, es lo que dice el texto. Al religioso o al pagano, al conocedor de la ley o al que no la conoce, al moralista o al inmoral. Y le dice, si usted juzga a otro y hace lo mismo, eres inexcusable. Y esta es un ancla que tenemos que poner nosotros en esta sección, que tengo 7 partes de esta sección, a ver si la logro abordar durante esta noche. Y en la primera parte sería esta expresión, esta frase que dice, eres inexcusable hombre, quien quiera que seas. Porque esta palabra inexcusable significa que el hombre no puede defenderse con argumentos delante de Dios. O sea, no puede llegar a defenderse delante de Dios. No puede llegar a decir no sabía. No puede decir que no se había dado cuenta, especialmente si tuvo luz. Y mucho menos llegar a decir, vea, Señor, es que yo soy mejor que él o yo soy mejor que ella. El Señor dice a través de Pablo, usted no es mejor que nadie. Usted es culpable también. Menos llegar a decir, yo tengo la ley. Ellos no la tienen. ¿Para qué tener la ley si no se obedece? O sea, ¿de qué sirve tener el mandamiento? Y cuando hablo de ley, quiero subrayar esto. No estoy hablando de ley como el compendio de todos los 613 mandamientos que la gente anota para poder considerar que esto es la ley, 613 mandamientos que los judíos del Antiguo Testamento seguían, sino yo voy a hablar de la ley como un todo, no como aspectos legales, sino como instrucción, donde Dios resalta 10 principales mandamientos que eran efectivos para la gente del Antiguo Testamento y es efectivo para nosotros también. Pero Jesús viene y reduce esto un poco y dice, son 2 mandamientos los que tenemos que acatar y con eso acatamos todo lo demás. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, asumamos que llegamos y decimos, Señor, yo no tengo la ley, entonces no me daba cuenta. Pablo va a abordar esto, donde dice, si no tienes la ley, hay algo que te está marcando, hay algo por lo cual vas a ser juzgado. Pero viene el otro y dice, yo tengo la ley. Sí, pero si no obedece la ley, entonces, ¿de qué le sirve tenerla? No le sirve de nada. Si la ley dice que no levantes falso testimonio, pero lo estás haciendo, de nada le está sirviendo la ley, aunque la tenga, aunque la conozca. Si la ley dice que no murmure de su hermano y lo está haciendo, no le está sirviendo de nada. Y más grave cuando el Señor dice que si se quebranta un mandamiento, se quebrantaron todos. Así que no puede decir una persona, es que yo juzgué correctamente. No puede hacerlo si su corazón estaba sin arrepentimiento en algún otro punto. Entonces Pablo lo que hace es derribar esa falsa seguridad, porque la idea de que nosotros señalemos el pecado de otros para sentirnos justos, Pablo dice eso no los hace justos. Vamos a imaginar esto. Yo no tomo licor, yo no fumo, entonces yo vengo y señalo al que es alcohólico o al que es drogadicto. Yo lo señalo desde mi conducta de no fumador y de no alcohólico. Lo señalo duramente y casi que los mando al infierno. Entonces Pablo dice a través de su argumento, es que usted no tiene excusa, me dice a mí, porque hay otras cosas que yo hago. Hay otras cosas que ofenden a Dios. Así que Pablo lo que dice, si nosotros quisiéramos ser duros con los demás, tendríamos que tener una mente intachable, una mente que totalmente
nosotros podamos decir, de alguna manera somos incuestionables, somos personas inmaculadas. Y no significa que no digamos que lo que está mal, significa que yo me sienta superior al otro, porque lo que otro hace, yo no lo hago. Pero resulta que para mí es muy fácil obedecer un mandamiento donde no tengo debilidad. Pero cuando tengo que obedecer un mandamiento donde yo sí tengo debilidad, entonces no me juzgo tan fuerte como juzgo al otro. El problema es que el hombre religioso puede llegar a creer que porque conoce el mal, porque ya está al lado del bien en el aspecto del conocimiento, ya delante de Dios yo tengo toda la autoridad para venir y poner en cintura a otra persona, a juzgar a otra persona. Pablo dice que reconocer el mal no significa ser justo. O sea, el saber que algo está malo no equivale a ser yo justo porque lo sé. Y condenar el pecado no significa que estoy libre de pecado. Tampoco que yo tenga un criterio moral no significa que porque yo tengo un criterio moral yo tengo un corazón arrepentido. No necesariamente. Y esto es vital, especialmente para la iglesia en Roma, porque les está enseñando que el evangelio no produce a una comunidad de personas que se atribuyan el derecho a ser jueces orgullosos, sino que le está hablando a una comunidad de gente redimida, donde el creyente puede ver el pecado del otro, pero no debe sentirse superior al otro. Debe más bien recordar de dónde fue sacado, debe ver el pecado del otro con misericordia, pensando de dónde Dios lo sacó. Por eso es que nos lleva a la segunda frase que vamos a estudiar ahora. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Y es donde Pablo entra en ese pensamiento moralista. No solamente está hablando de su conducta como tal, sino que le llama la atención al razonamiento. Por eso le dice, y eso es lo que usted piensa. No solo le está diciendo lo que hace, podría ser que tenga una imagen delante de los demás pulcra. Inclusive puede ser una persona que delante de los demás luzca como una persona que es ejemplo a seguir. Pero a esa persona le dice, ¿y usted qué piensa? Le dice. Bueno, es básicamente como que si le preguntara, ¿de verdad usted cree que puede venir y señalar el pecado de otro y quedar fuera del juicio? Y es donde viene la segunda línea de estos 7 puntos que estoy tocando. ¿Piensas que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Sabe que esta pregunta revela la falsa conclusión que tenemos en el corazón nosotros cuando creemos que por religión o por prácticas religiosas somos mejores que los demás? Porque el hombre que juzga podría creer, mis hermanos, que tiene la capacidad de condenar a los otros y que está en una posición segura delante de Dios. Pero Pablo le dice claramente, tú que juzgas y haces lo mismo, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? Y esta es la palabra clave, escaparás. Porque el hombre religioso piensa que puede alejarse del juicio de Dios por lo que sabe. Porque cree que ya pertenece a un pueblo correcto, porque conoce la ley, porque ya distingue lo que es bueno y lo que es malo, porque ya sabe dónde está la oscuridad del mundo. Pero Pablo le recuerda que el juicio de Dios no se evita por conocer, sino por una vida que esté rendida y arrepentida delante de Dios. Uno de los problemas mayores que hay en las comunidades cristianas
especialmente en las familias cristianas, en las familias de creyentes, es que cuando un padre y una madre tienen hijos y nacen dentro del hogar de creyentes, dentro del hogar cristiano, ya dicen que son cristianos solo porque nacieron ahí. Y ese es un gran problema, porque esa es la mentalidad que se tenía en el fariseo, que pensaba, por eso Pablo decía, fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, que es el solo hecho de venir de una estirpe, si se dice así, de venir de un linaje de sacerdocio, me hace sacerdote. Y Pablo viene y golpea esa mentalidad farisea que él mismo la conocía. Porque el fariseo podía ver al gentil y decir, este hombre es culpable. Solamente porque yo soy fariseo, entonces yo no soy culpable. Y él, por el hecho de ser gentil, el hecho de ser no judío, no israelita, no fariseo, ya lo hace culpable. Pero Pablo viene y le dice, si tú también, porque si juzgas lo que él hace y en tu corazón practica lo mismo, no vas a escapar al juicio de Dios. A ver si lo puedo plantear un poquito mejor esto. Eso es aquella persona que señala al otro, lo juzga, pero en su interior quiere hacer lo que el otro está haciendo. No lo hace por temor a que hay un juicio, no lo hace por temor a que hay una condena. Entonces, de manera externa no lo practica por miedo al castigo, pero de manera interna, si no existiera el castigo, lo practicaría. Eso es como las personas que no roban por miedo a que los metan presos, pero si la pena de prisión se quitara, sí robaría. Entonces aquí Pablo mete algo muy profundo. Pablo no le está diciendo necesariamente que el religioso comete los mismos actos externos que el no creyente, los mismos actos externos que hace el pagano. Lo que está mostrando que la raíz puede ser la misma, aunque no lo practique. Porque el pagano manifiesta su rebelión de una manera visible, abierta, escandalosa. Pero el religioso puede esconderla aunque luzca respetable, aunque luzca orgulloso, aunque tenga dureza hacia el pecado, pero realmente hay una forma hipócrita. Y hay una forma hipócrita porque hay una falta de misericordia para el otro, cuando en el interior le gustaría estar haciendo aquello. Entonces tiene un problema de que hay un juicio hacia el externo y una confianza en sus méritos, aunque desea hacer aquello. Voy a ver si lo puedo explicar de esta manera. Hablemos en la parte religiosa, hablemos en la parte de los pastores. Usted ve una persona que viene y hace negocio con el cuerpo de Cristo. Usted ve que una persona viene y hace cosas alrededor de la iglesia para beneficiarse económicamente. Engaña, hace fraudes, hace que las personas de alguna manera le entreguen sus cosas materiales para enriquecerse. Entonces viene el pastor que no hace eso y juzga al otro. Dice, ese es un comerciante de la fe, ese es un mercader, este. Pero en el interior anhela eso. Anhela lo que él tiene, anhela el carro que anda, anhela el avión en que anda, anhela la cantidad de gente que lo sigue, anhela el templo que tiene. No sé si me estoy explicando. No lo está haciendo, pero le gustaría eso. Entonces, en la raíz que Pablo está hablando, o la raíz que está mencionando, le está diciendo que delante de Dios las dos cosas son igual de pecaminosas. Aunque no lo haga, aunque no lo practique, aunque no engañe, pero el desear eso, Pablo le dice que es un corazón que no está rendido completamente a Dios. Es un corazón
que al final de cuentas no está agradecido como Dios lo tiene y eso le hace pecar delante de Dios. Entonces Pablo le dice, por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¡Wow! Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Sí, pastor, pero si yo no estoy haciendo comercio, yo no... Sí, pero qué interesante que la palabra de Dios me dice a mí, no lo estás haciendo, pero lo quieres hacer. Por eso es que Jesús es tan claro, tan fuerte, tan, yo diría hasta lapidante. Oísteis que fue dicho, dice, no adulterarás. Pero yo os digo que aquel que codicia la mujer de su prójimo en su corazón ya adulteró. Esto es lo que básicamente está hablando Pablo. O sea, yo me puedo parar y decir, qué barbaridad, aquel hombre se fue con otra mujer, aquel hombre dejó a la familia, aquel hombre, pero puedo estar deseando estar con otra persona o puedo tal vez no desear estar con otra persona, pero podría estar en alguna manera en mi interior, tener una vida sentimental, emocional, que nadie conoce, pero Dios sí. Y es donde el Señor ataca. Ataca directamente el corazón y lo que está en él, aunque nadie lo vea. Oísteis que fue dicho, dice el Señor, no matarás, pero el que se enoja con su hermano ya lo ha asesinado. Ahora, el enojo no es pecado, uno se puede enojar. El problema del enojo es dejarlo que se siente en el corazón, atesorarlo en el corazón y no perdonar. Porque el Señor se enojó también. Así que el enojo como tal no es pecado, es qué hago yo con ese enojo. Entonces aquí Pablo define el verdadero problema del hombre religioso. No es falta de información, sino es la dureza con que ve al otro, cuando en el interior no hay ausencia de ley, no hay ausencia de conocimiento, pero hay falta de arrepentimiento. Y no es que no tenga el conocimiento moral, sino que el corazón está endurecido a tal grado que se siente mejor que los demás porque no hace algo aunque lo piensa. Entonces la dureza a la cual Pablo se está refiriendo es a la resistencia interior delante de Dios, no delante de las personas, delante de Dios. Llegar y decirle, Señor, sí, tengo este problema. Sí, Señor, tengo esta debilidad. Y alguien dice, no, pero es que mientras nadie se dé cuenta, es que ese es el hecho. El hecho no es que los demás se den cuenta, es que Dios escudriña mi mente y escudriña mi corazón y dice, estás pecando. Y cuando yo escucho esa verdad sin quebrantarme, cuando yo logro reconocer que estoy juzgando el pecado ajeno y no me estoy examinando a mí mismo, entonces yo agarro y utilizo mi propia justicia y agarro al espejo del otro y digo, aquel es un alcohólico, aquel es un drogadicto, yo no lo soy. Y puedo orar hasta de esta manera, gracias Dios porque no soy alcohólico, gracias Dios porque no soy una persona que estoy en las calles, gracias Dios porque no soy adúltero, gracias Dios porque... Y empiezo a decir de estas cosas que tal vez delante de los demás suene muy loable, suene muy plausible. Y Dios dice, sí, pero usted lo está diciendo por fuera, pero en el interior sí gustaría eso. ¿Por qué la gente le gusta tanto a la mayoría de la gente las películas o las series de narcotraficantes? ¿Usted se ha puesto a pensar? Se emboban con las series de narcotraficantes y ya sale una serie del capo de aquí, del capo de allá, y la gente se emboba en eso. Y estoy hablando de los mismos creyentes, embobados en eso. ¿Por qué? Porque esa persona
adquiere bienes materiales, riquezas, y las está exponiendo, se las está presentando a través de la película o la serie, se la está presentando a todo mundo y todo el mundo desearía eso. Ay, no, yo no soy narcotraficante, jamás que se vaya, pero si tuviera todas esas cosas, se sentiría feliz. Y ahí es donde está la resistencia del corazón frente a Dios. Y le dice Pablo, y ese es el problema, porque tienes un corazón no arrepentido. Claro, esto nos define a nosotros o nos ayuda a entender otra definición esencial para lo que viene a estudiar o lo que venimos a estudiar del resto de la carta a los romanos y el resto de toda la teología de Pablo. Porque el problema no solo se resuelve con saberlo. Usted y yo podemos estar informándonos en este momento y podemos estar teniendo todo un conocimiento que nos dice, wow, sí es cierto. Si por mí fuera ya hubiera ahorcado al vecino, porque la verdad es que, pero no lo hago porque me voy para la cárcel, pero sí deseo hacerlo. Y necesita arrepentimiento por eso, porque la ley muestra el pecado, pero el que muestra el pecado no significa que la ley, una vez que yo la conozco, reemplaza mi arrepentimiento, porque hay algo que me está acusando más que la ley. Y es lo que Pablo está mencionando ahorita y es lo que la palabra de Dios me está enseñando ahorita en este desarrollo que estamos haciendo de estos puntos, la conciencia. Pero el hecho de que la conciencia me acuse no me transforma. La conciencia me puede estar diciendo, estás haciendo mal, pero no me da no me transforma el corazón. El conocimiento me dice, esto es lo correcto y esto no es correcto. Pero si yo no me humillo delante de Dios, lo único que estoy aumentando en mi interior es la responsabilidad delante de Dios, porque ahora conozco, ahora sé. Entonces Pablo dice, y ese corazón no arrepentido atesora ira. Y esta imagen es terrible, porque normalmente uno espera atesorar algo valioso, riqueza, un tesoro. Pero Pablo dice, si no hay arrepentimiento en su corazón y lo que hace es compararse con el otro para sentir semejante, sentirse mejor delante de Dios, y Dios conoce los deseos de su corazón, que se llama concupiscencia, entonces mi hermano y mi hermana, ustedes se están resistiendo a al llamado al arrepentimiento con un corazón endurecido. Es una resistencia al llamado de Dios para poder caminar según la verdad. O sea, al final de cuentas, cuando nosotros vemos a los demás con menosprecio, eso es un juicio hipócrita, porque es un rechazo, según lo que Pablo dice, a la paciencia que Dios tiene con nosotros. Y lo que hacemos es acumular juicio. Aquí es donde nosotros debemos de tener cuidado y notar lo que Pablo nos está enseñando. Pablo no está hablando de un Dios impulsivo, no dice, ay, es que ahora Dios se va a sacar el clavo con ustedes. Está hablando de un juicio justo, es algo que está revelando el Señor para el día señalado, para cuando Él nos llame a cuentas, porque Dios no es un juez desordenado, tampoco es un juez emocionalista. Él es justo, Él es santo y Él es verdadero. Y por eso es que Pablo le llama al juicio de Dios el justo juicio de Dios. Entonces Pablo dice lo que la persona atesora por no arrepentirse de lo que está pensando, de lo que está deseando. A ver, Pablo, ¿qué es lo que acumulamos para nosotros? O sea, ¿qué es el tesoro que estamos guardando para nosotros? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y entonces dice al judío primero y después al griego. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo rompe esta falsa seguridad?
en este cuarto punto, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Por qué? Rompe esa falsa seguridad. Porque el hecho de que nosotros conozcamos a Dios, el hecho de que nosotros podamos tener discernimiento, no elimina nuestra responsabilidad moral delante de Dios. Por eso es que dice sobre todo ser humano. El juicio está latente sobre todo ser humano. Incluye al judío y incluye al griego. Incluye al que tiene la ley como al que no la tiene. Incluye al religioso judío como al gentil. Incluye al que conoce el lenguaje de la fe como al que vive fuera de este lenguaje. Así que la expresión el judío primeramente y también al griego es muy importante. Porque si nos devolvemos a Romanos o a la carta a los Romanos en el verso 16 del capítulo 1, perdón, Pablo nos enseña a nosotros que el evangelio es poder para salvación. Y dice lo mismo al judío primero y después al griego. Y aquí en el capítulo 2 está usando una estructura similar. Si el judío recibió primero el mensaje, recibió primero los privilegios, pero también recibió primero la responsabilidad. Así que al que tiene mayor luz, al que conoce más, al que ha entendido más, mayor rendición de cuenta le pide Dios. Y este es un principio bíblico que no podemos olvidar, porque a mayor luz, más responsabilidad, a más entendimiento, más responsabilidad. Hoy se da tanto, mis hermanos y mis hermanas, la fragmentación de las congregaciones, donde viene alguien y resulta que hay un grupo, vamos a imaginarnos, solo usar esta nuestra imaginación. Entonces, hay un grupo que viene y se levanta porque alguien dice, bueno, el Señor me llamó como pastor, voy a ponerme este grupo y empieza a reunir gente. Entonces, estas personas que empiezan a reunirse alrededor de este hombre empiezan a multiplicarse. El primero empieza con 10, empieza con 20, con 30 y llega a tener, digamos que 100, 200, ahí se va multiplicando las personas que lo siguen. Pero de pronto uno de los que lo siguen se levanta y dice, no, ya no quiero estar aquí porque Dios me llamó. Y me voy para otra parte. Se va para otra parte, convence a una parte del grupo que se vaya con él y una vez que se fue, levanta por allá otro grupo y ese grupo con el cual se fue, dejaron herido o heridas en el primer grupo de donde salieron. Y le preguntamos al que se fue, ¿y usted por qué se fue? Ah, no, es que yo ahora manejo la palabra de Dios, ahora tengo un llamado, yo tengo un gran conocimiento, este señor que nos estaba enseñando o estas personas que nos estaban enseñando ya no entran dentro de mi estándar, así que levanté otro grupo, levanté otra congregación, me fui. Y los que lo siguen o los que se van con él, incluyéndolo a él, creen que están haciendo lo correcto. Y creen que están haciendo lo correcto por una razón, porque ahora sé, porque ahora conozco e incluso voy a guiar a estas personas porque yo conozco y sé mejor que el mentor. Y ahí es donde Pablo dice, tenemos un problema aquí. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entonces Pablo viene y ataca la confianza equivocada. Porque el judío podía pensar, yo tengo la ley, yo pertenezco al nuevo pacto, yo tengo la circuncisión, yo tengo la historia, yo tengo las promesas. Y Pablo le dice, si haces lo malo, aunque tengas ese privilegio, no te libra del juicio. Volviendo a la historia que estoy comentándoles, es básicamente los que los gentiles hicieron con los judíos. Entonces ahora los gentiles dicen, es que no, ahora nosotros sabemos más que el judío, ahora conocemos a Cristo, ahora nosotros tenemos la buena interpretación de la palabra, nos fragmentamos, ahora somos
Los judíos fueron desechados, la ley fue desechada, el Antiguo Testamento nosotros lo levantamos, ahora nosotros sabemos más que ellos, conocemos más que ellos, entonces que venga el resto de la humanidad con nosotros, porque ahora nosotros somos los voceros del Evangelio. Y más adelante nos vamos a encontrar a un Pablo diciéndole a ese grupo de personas arrogantes. Y va a encontrar diciéndole a ese grupo de personas, si es que de dónde venía la savia, sino de la raíz. Ustedes no son la raíz, ustedes solo son ramas y ramas que fueron puestas ahí. Y este es un punto vital en la iglesia, porque esa es la tensión que hay de menospreciar de dónde nosotros recibimos la formación, de dónde recibimos nosotros el mensaje y romper con eso y dejar una ruptura que hiere. Mientras estoy hablando en la iglesia moderna, de una iglesia que se levanta por personas que se rebelan contra sus líderes primeros o sus formadores primeros o sus mentores primeros, se fracciona y se va, dejando una herida abierta. Y Pablo le diría, pero ¿dónde salieron ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? Eso es lo que le está diciendo a los gentiles. ¿De dónde vienen? Si no es de un Jesús judío. ¿De dónde vienen ustedes si no es de una ley que se le entregó al judaísmo? ¿De dónde vienen ustedes si no es que vienen de los profetas que profetizaron la venida de el Cristo, el Mesías judío? Y ustedes se sienten mejor que estos. No se sientan mejor que estos porque usted es inexcusable y usted es culpable también. Y se voltean del judío y le dice, y usted tampoco piense que por haber recibido la ley, por tener ustedes el privilegio de haber recibido de primero el mensaje, usted puede despreciar al gentil. Pablo no quiere ni que el gentil desprecie al judío, ni que el judío se sienta superior al gentil. Pablo no quiere que las personas que se van de una congregación se sientan mejores de los que los dejaron, ni los que se quedaron mejores de los que se fueron. No sé si me estoy explicando con esto, porque ambos están en proceso de juicio. Porque si están haciendo lo malo, ambos, lo único que pueden apelar es a la gracia de Dios. Y es donde dice, porque todos los que sin ley han pecado, verso 12, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y eso nos lleva al quinto punto, sin ley y bajo la ley. Porque tenemos que definir estas dos expresiones. Porque esto es importante para poder entender todo el resto de la carta. Porque cuando habla sin ley se está refiriendo a los gentiles, aquellos que no recibieron la ley directamente de Moisés como Israel. No vivían bajo el pacto mosaico, no tenían, mis hermanos y mis hermanas no tenían la Torá, no tenían el mismo acceso a los mandamientos, a los sacrificios, al ordenamiento nacional que tuvo Israel, no tenía nada de eso. Pero Pablo dice, esto no los hace inocentes, que ustedes no tengan esto no los hace inocentes. Porque si no pecaron ustedes contra la ley por no tenerla, sin la ley van a perecer. ¿Cómo, Pablo? O sea, explíqueme eso. Porque el tener la ley o no tener la ley no me quita la responsabilidad. Ya lo dijo Pablo en el capítulo 1, cuando dijo que la creación habla de la obra del Señor, habla de Dios mismo. Que la misma creación es testimonio de Dios para toda la humanidad. Y entonces Pablo viene y más adelante va a llevarnos a un punto donde dice, ustedes los que no tienen ley tienen la conciencia. Y esa conciencia los acusa o los defiende. Por eso es que les dice, los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, usted sabe la ley, usted sabe que el Señor dice no matarás, vas a ser juzgado por eso, porque la ley dice no matarás. Usted sabe que no debe mentir y mintió, usted sabe que la ley le dijo no mienta y mintió, será juzgado por esa ley. Y se está refiriendo al judío que conocía la ley.
que conocía el mandamiento, que conocía la revelación escrita, pero no significaba que el conocimiento del mandamiento, solo por conocerlo, lo liberaba del juicio de Dios. Al contrario, más bien lo expone. Pero a las personas que no tienen la ley, que no se les dio eso, Pablo les establece un principio muy serio. Porque Dios juzga al hombre conforme a la luz que le dio, conforme a la luz que ha recibido. Entonces, Pablo le dice al gentil que usted no va a ser juzgado por la administración de la ley, no va a ser juzgado porque no practicó la fiesta, no va a ser juzgado porque no tenía cada uno de los mandamientos. No, 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 no. Pero no puede venir y decir, yo soy inocente porque yo no sabía eso, a mí nadie me lo enseñó. Entonces Pablo dice, primeramente el judío va a ser juzgado porque conoció, recibió la revelación. Y nos prepara para el argumento del capítulo 3, donde dice que nadie queda libre, ni el que no tiene ley, ni el que la tiene, ni el gentil por su ignorancia relativa, ni el judío por el privilegio que tuvo. Todos son inexcusables, todos han pecado, todos necesitan de la justicia de Dios. Por eso en el verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ok, vamos a ver esto. Acabo de decir, ok, yo no recibí un mandamiento donde me dice no mentirás, no dice, no recibí un mandamiento que dice no robarás, no lo tengo. Pero resulta que hago algo, robo, miento, defraudo y me siento mal. Me siento, pero no lo tengo, el mandamiento. Pero sé que estoy haciendo lo incorrecto, sé que estoy haciendo algo malo. Y una de las cosas malas que estoy haciendo es juzgando a aquel por lo que yo haría si no tuviera el impedimento de hacerlo. Entonces la frase necesita tener mucho cuidado a la hora de abordarse. Porque cuando Pablo habla esto al gentil, no le está diciendo que usted es salvo porque obedezca a la conciencia. No, no, lo que le está diciendo, usted puede ser salvo, pero en su propio construir, en su sistema moral que usted construye, no lo puede hacer independiente de Dios. Lo que le está diciendo, aunque no tenga la ley de Moisés, hay algo que existe en usted, que está escrito en su corazón. Y lo puede leer en Jeremías capítulo 31. Porque el gentil no tiene la Torá como Israel, pero tiene la conciencia, tiene un sentido moral. Usted sabe muy bien cuando está haciendo algo que es incorrecto, aunque no lo haya leído en ningún reglamento. Por eso es que hay un dicho en cualquier país que usted vaya, que el desconocimiento de la ley no lo hace a usted inocente de infringir la ley. Si usted va a un país y usted no se asesora de cuáles son las cosas que infringen la ley de ahí y la infringen, igual lo van a meter preso. No va a llegar y decir, no, no sabía. Porque podríamos reconocer que hay cosas que son justas y que son injustas. Podríamos aprender a aprobar y desaprobar acciones. Podríamos mostrar nosotros una conducta moral delante de todos. Pero si en el interno, si en nuestro corazón lo que estamos haciendo, mis hermanos, nos hace sentir mal, aunque no lo materialicemos, el Señor dice, ustedes tienen un juicio en su corazón. Y lo dice el verso 15. Muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Se da cuenta, mis hermanos? La conciencia me acusa, la conciencia me dice, estás haciendo lo incorrecto. Y la conciencia no es el Espíritu Santo, no confundamos esto. La conciencia no es infalible, la conciencia se puede equivocar. Se puede ver cauterizada, se puede ver afectada, se puede ver confundida, se puede ver endurecida, pero la conciencia, mis hermanos, si funciona, generalmente va a funcionar como un testigo moral contra nosotros mismos, un testigo interno ahí. ¿Nos acusa o nos defiende?
Por eso usted ve un niño pequeñito que hace lo incorrecto y nadie le ha enseñado ni siquiera tal vez los mandamientos, no le han enseñado la Biblia, pero sabe que está haciendo lo incorrecto. Se esconde, porque la conciencia señala que el hombre, mis hermanos, sabe más de lo que puede o quiere admitir. Nosotros podemos decir, ah, no sabía, pero la conciencia me dice, sí, sí sabías. Y Pablo le está diciendo al gentil lo que no puede decir. Pablo le está diciendo al gentil, usted no puede llegar y decir, yo no tenía criterio. Ni al otro, al judío, le puede llegar y puede decir, ah, yo tengo la ley, soy justo solamente porque la tengo. Los dos quedan expuestos delante de Dios. El gentil tiene la conciencia, pero la conciencia no salva. El judío tiene la ley, pero la ley no justifica ni salva, pero ambos son necesarios en el Evangelio. Y aquí es donde nos vamos a conectar con la experiencia de Pablo, en la mente de Pablo, como fariseo. Antes, cuando él se llamaba Saulo, él pensaba en la diferencia entre el judío y el gentil y él sentía una dignidad espiritual. Nosotros tenemos la ley, ellos no. Nosotros conocemos a Dios, ellos no, ellos están fuera. Nosotros somos el pueblo del pacto, ellos no, ellos son impuros. Pero ahora en Cristo, Pablo entiende que esa diferencia no eliminó su culpabilidad. Solamente le dijo que el judío tenía un privilegio, pero ese privilegio no lo justificaba. Y el gentil no tiene la ley, pero no se convierte, mis hermanos, en que no es responsable delante de Dios por sus actos. Por eso dice perfectamente y claramente en el verso 16, en el día en que Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres, secretos es lo que está en el interior, conforme a mi evangelio. O sea, Dios juzgará, ese es el punto séptimo, los secretos de los hombres. Y esta frase es poderosísima, porque Pablo está cerrando esta sección que estamos estudiando hoy, que el juicio de Dios no va a ser superficial. Dios va a juzgar lo más secreto que tengamos en el corazón. No está diciendo que los actos visibles no se van a juzgar. Está diciendo que no solo los actos visibles Dios los va a juzgar. No solo va a juzgar lo que otros vieron o se dieron cuenta. No solo va a juzgar por nuestra reputación. Dios va a juzgar lo que está oculto, las motivaciones, las intenciones, las hipocresías, esos deseos escondidos, las contradicciones internas que tenemos nosotros. Y aquí es donde quedamos todos completamente expuestos, porque podríamos cuidar nuestra imagen, podríamos cuidar nuestra conducta, podríamos cuidar el lenguaje correcto, podríamos estar condenando el pecado de los demás y escondernos detrás de doctrinas, tradiciones, conocimientos, apariencias. Y mis hermanos, eso no nos esconde delante de Dios, porque Dios va a juzgar los secretos. Y añade Pablo algo sorprendente. ¿Por quién los va a juzgar o cómo los va a juzgar? Por Cristo, por Jesucristo. ¿Sabe qué significa eso, mis hermanos? ¿Sabe lo impresionante de esa frase? Que Cristo es el Salvador, que Cristo nos salva, pero también es el juez. El mismo que nos justifica, el mismo que nos salva, es por medio del cual Dios va a juzgar al hombre. ¿Cómo, pastor? ¿Qué significa eso? Significa que el único espejo que Dios va a usar para compararnos es con Jesucristo. No nos va a comparar con el gentil, no nos va a comparar con el no creyente, no nos va a comparar con el que vive en Europa o con el que vive en Oceanía, nos va a comparar con Jesucristo. Este es el espejo que yo voy a ver. Porque la única forma que ustedes
pueden hacer para poder caminar de acuerdo al Evangelio. Porque el Evangelio no es para eliminar la realidad del juicio, es para mostrarnos a nosotros quién es el que debe liderar nuestra conducta y nuestro pensamiento. Y es Jesucristo. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. No solo actuar como Cristo, sino pensar como Cristo. Y por eso Pablo viene y dice que ese juicio será según mi evangelio. Y entonces cualquiera dice, hey, pero ¿cuántos evangelios hay? Si Pablo tiene uno, entonces Juan tiene otro y Mateo tiene otro. Cuando él habla de mi evangelio, él está diciendo lo que me confiaron a mí, lo que yo estoy predicando, el mensaje que me fue revelado por Cristo, donde está la gran verdad que Dios juzga los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Y esto, mis hermanos, es muy delicado, porque por lo general usted escucha un mensaje del Evangelio del perdón, lo cual está bien. El Evangelio del consuelo está bien. El Evangelio de la aceptación, del amor. Pero Pablo nos enseña que hay otro Evangelio, que no solo incluye la gracia, incluye el juicio, no solo incluye la justificación, incluye la rendición de cuentas, no solo incluye la salvación, sino que incluye el juicio a los secretos que tengamos en nuestro corazón. Y aquí es donde nosotros tenemos que establecer un ancla, perdón, un ancla para todo el resto de la clase, para todo el resto de la carta y para todo el resto de la mente de Pablo y a todo el resto de la teología de Pablo. Tenemos que establecer un ancla del cual tenemos que agarrarnos. Y eso es el Evangelio de Pablo, donde Pablo dice que el mensaje no es de actos externos solamente. Trata de la esencia del hombre completo. Trata de la culpa, trata de la conciencia, trata del corazón, trata de la ley, trata de la fe, trata de la justicia, trata de la gracia, trata del espíritu que da vida nueva. Y eso lo vamos a hacer lo vamos a ver en todos los demás capítulos. Porque, mis hermanos, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué es tan importante estudiar esta sección de la carta a los creyentes en Roma para poder estudiar toda la teología paulina? ¿Por qué usamos eso como centro? Porque Pablo nos está preparando, mis hermanos, para que podamos llegar a una conclusión inevitable. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de la justicia de Dios. En el capítulo 1 de la carta a los romanos expone al hombre impío, el culpable. ¿Y quién es el hombre impío? Todos. Lo dirá más adelante en el capítulo 6. No hay justo ni hay un uno. No hay quien busque a Dios. Hay que leer la carta en un total, de una manera general. En el capítulo 2 dice, el hombre es moralista, es religioso, y eso no lo salva, eso no lo justifica. Y cuando veamos el capítulo 3 de este viernes en 8, va a concluir algo impresionante. Todos están bajo pecado. Todos. Y apenas estamos comenzando. 2 capítulos de cara al tercero, y Pablo está cerrando todas las salidas que podamos tener humanas. El hombre no puede escapar de la inmoralidad. El hombre tampoco puede escapar de considerarse moralista. Eso no lo aleja del juicio de Dios. No lo aleja el que sea gentil y no tenga la ley, como no lo aleja del juicio de Dios el que sea judío y sí la tenga. No escapa porque tenga la ley o porque no la tenga. No va a escapar, mis hermanos, de ninguna manera el que tenga que rendir cuentas delante de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener presente
que la carta va dirigida a la iglesia en Roma. Pablo no está escribiéndole a los creyentes para que se sientan mejores, mejores que el mundo. Pablo está escribiendo, mis hermanos, para que la iglesia entienda que el evangelio no debe de producir orgullo de sentirme mejor que los demás, superior, autojustificados. Entonces me voy, porque aquí no son lo suficiente buenos para mí, porque aquí no son lo suficientemente hermanos, aquí no son lo suficientemente santos. Me voy. Y no estoy acusando a los que se van, mis hermanos. Estoy diciendo lo que Pablo está señalando. Y más adelante lo vamos a ver cuando le dice al gentil, ¿y ustedes qué piensan? Porque son arrogantes, o sea, porque ustedes piensan que ustedes son mejores que ellos cuando ellos fueron los que se les dio toda la instrucción y ustedes fueron insertos en eso. Ustedes no son la raíz, ustedes son ramas insertadas. Entonces Pablo, en su mentalidad farisea, que se sentía mejor que los gentiles, empieza a aprender a condenar al pecado, pero no desde la óptica mía, no desde mi pensamiento, no desde mi opinión, sino desde la persona de Cristo. Porque nosotros podríamos estar desde nuestra óptica denunciando la oscuridad, pero tolerándonos nosotros mismos internamente. Podríamos estar teniendo una doctrina correcta, pero carecer de arrepentimiento. Podríamos estar hablando de gracia, pero creernos superiores a los demás. Así que Pablo, como un fariseo redimido desde su mente, nos advierte y nos dice, no confundas, no confunda conocimiento con justicia, no confunda juicio moral con arrepentimiento, no confunda privilegio espiritual con salvación automática, no confunda con tener la ley con obediencia, no confunda la apariencia con transformación, porque el justo juicio de Dios no se basa en apariencias. El Señor se lo dijo a Samuel, yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Porque el justo juicio de Dios se basa en la verdad. Por eso Pablo, en lo que estudiamos en el verso 2 de este capítulo, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y esa frase, mis hermanos, es clave, que el juicio de Dios es según la verdad, no según la reputación, no según la comparación, no según la religión externa, no según el autoengaño, no es por lo que los otros creen de nosotros, es según la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad y es ahí donde nosotros tenemos que compararnos y cuando nos comparamos con Jesucristo, siempre puedes subrayar eso, siempre salimos perdiendo, siempre. Por eso en esta clase debe haber una confrontación a nosotros mismos. ¿Estamos usando la verdad para arrepentirnos o para estar señalando a los demás? ¿Estamos escondidos detrás del conocimiento bíblico o realmente estamos aprendiendo para cambiar y ser como Jesús? ¿O estamos confundiendo privilegio con transformación? Que el hecho que Dios nos vea con buenos ojos no significa que ya yo sea intachable, inmaculado, porque el problema que hay en mi corazón es la dureza de mi corazón. Y cerraríamos con una pregunta. ¿Estamos aprovechando la paciencia que tiene Dios para que nos arrepintamos o estamos despreciando ese tiempo que Dios nos da? Porque en el verso 4 dice que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Esto es importante. La benignidad, o sea, Dios, como Dios es bueno, Dios nos está guiando a través de lo que estamos aprendiendo esta noche, de lo que venimos aprendiendo en la iglesia, de lo que venimos aprendiendo cuando escuchamos otros mensajes o el Señor viene a nosotros a través de la conciencia.
y nos está llamando a que nos arrepintamos. Y esto es importante, porque la paciencia de Dios no debemos de malinterpretarla como que Él aprueba el pecado y nos va a dar todo el tiempo. No, no, no. Tal vez Dios no desate su ira de manera inmediata. Y no es porque esté ciego. Y no es porque no le importe. Y no es porque se le haya olvidado. No, es que su benignidad lo que busca, cuando habla de la benignidad, está hablando del buen corazón de Dios, de los buenos deseos que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles son los deseos de Dios hacia nosotros? Que nosotros nos arrepintamos. Pero si despreciamos esos buenos deseos y más bien endurecemos nuestro corazón, aparece una advertencia muy seria para la iglesia, para usted y para mí. Porque la gracia, mis hermanos, no produce liviandad. La gracia debe llevarnos al arrepentimiento. Y la paciencia de Dios no nos lleva a que abusemos de su misericordia, sino que nos humillemos delante de Él. Pablo eso lo sabía por experiencia. Él fue alcanzado por la misericordia, estaba vasto en conocimiento, pero necesitaba de la misericordia. Y cuando la misericordia llegó a él y la gracia agarró a este hombre y lo transformó, lo quebrantó, lo transformó y lo envió no solo a ser una persona que predicara el evangelio, sino a rendirse delante del señorío de Cristo. Por eso, mis hermanos, lo que estamos haciendo es preparándonos para poder entender el justo juicio de Dios, que a pesar de que nosotros nos veamos como luz, el Señor nos está llamando la atención a que nos examinemos para poder entender la gran maravilla que es haber sido alcanzados por el Espíritu Santo. Porque si no hay culpa, si no entendemos nuestra culpa, si no entendemos que somos culpables, entonces ¿para qué necesitamos justificación? ¿Para qué necesitamos un Salvador? Si no hay juicio en nosotros, entonces ¿para qué la cruz? Era innecesaria. Si no hay pecado en nosotros, entonces ¿para qué la gracia? Es un puro adorno. Si no hay secretos que Dios va a juzgar, entonces el evangelio es simplemente un cuento de hadas. Pero Pablo nos enseña algo dentro del evangelio que nos está predicando, que en estas palabras que ustedes y yo hemos aprendido hoy, nos lleva al tribunal de Dios para que dejemos de justificarnos y mucho más cuando nos justificamos en la conducta de los demás. Ahí se cae toda excusa. Y cuando se cae toda excusa, entonces estamos listos para escuchar la buena noticia. Estamos listos para entender lo que nosotros no podemos producir. Estamos listos para entender a Cristo. Por eso es que cuando leemos hoy, y cierro con esto, la carta de Romanos, en el capítulo 2, versos 1 al 16, podemos aprender que el juicio de Dios no alcanza solamente al impío visible, sino que alcanza también al religioso que juzga sin arrepentimiento. Pablo, como antiguo fariseo, sabía entender perfectamente lo que era el conocimiento, la ley, el criterio, y que eso no lo había salvado. Lo único que lo salvó a él fue estar delante de Dios por la gracia y la misericordia de Dios, por la obra de Jesucristo, que lo libró del juicio, de llevarlo a una condena eterna, donde él se sentía libre porque era un erudito de la palabra. Él sentía que él tenía todo y que con eso era suficiente. Y Pablo dice, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Por eso es que doy gracias a Dios por Jesucristo. Y mis hermanos y mis hermanas, eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos esta noche en nuestro corazón, que cuando abrimos la Biblia,
el Señor nos está hablando, nos está advirtiendo. Pero si usted no abre la Biblia y está en otro lugar, la conciencia nos está advirtiendo. Y ambas delante de Dios son válidas para juzgarnos. Si hay arrepentimiento, la misericordia de Dios opera delante de nosotros. La misericordia de Dios viene a nosotros y nos limpia del pecado por la sangre de Cristo. Pero si no hay arrepentimiento, caemos sujetos de la ira de Dios. Decidan ustedes, es lo que Pablo dice. Decidan. ¿Son guiados por la ley, o mejor dicho, por la palabra, o son guiados por la conciencia? Ninguna de estas dos cosas los va a salvar, porque la salvación es necesaria en Jesucristo. Pero sí los evita, les aleja de ser sujetos de la ira de Dios. Cierro con esto, nos vemos si Dios lo permite mañana sábado, a los que van a ir a la iglesia, y vamos a estudiar Oseas capítulo 11. Bueno, todo el libro de Oseas, pero nos vamos a concentrar en el capítulo 11. Hay un canto que puse en la iglesia por si lo quieren estar escuchando de aquí a mañana. Ahí puse el link y si no, más tarde lo comparto. Si Dios no lo permite, nos vemos el día de mañana a las 6:30. El lunes el hermano René nos estará trayendo la enseñanza y volveremos de hoy en 8 al capítulo 3 de la carta a los romanos. Espero haber sido claro. Vamos a cerrar la grabación y vamos a hablar 2 o 3 participaciones rápidas. Voy a dejar de grabar. Cada día celebramos muchas cosas. Un nuevo trabajo, un cumpleaños, el nacimiento de un hijo, un nuevo proyecto. Pero pocas veces nos detenemos a pensar, ¿quién hizo posible que llegáramos hasta ese momento? Este es el himno. ¿Quién nos permite respirar? Amanece y vuelve a salir el sol. Abro mis ojos y despierto hoy. Late mi corazón sin pedirlo. Cada latido depende de ti. Corro buscando alcanzar mis sueños. Pienso en el trabajo y en el porvenir, pero olvido que antes de todo eso fuiste tú quien me permitió vivir, quien puso aire en mis pulmones, quien sostuvo mi vida una vez más, quien veló mi sueño en el silencio. Solo tú, mi Dios, solo tú. ¿Quién nos permite respirar? ¿Quién nos concede un día más? En ti vivimos, nos movemos y somos. Todo lo debemos a tu bondad. Cada respiro proclama tu gloria. Cada latido anuncia tu amor. Si hoy levanto mis manos al cielo, es porque vivo por tu favor. Celebramos la vida y la familia, un cumpleaños, un nuevo hogar. Celebramos los sueños cumplidos, las puertas que lograste abrir.
pero de nada servirían mis fuerzas, ni el saber ni mi capacidad, si por un instante retiraras el aliento que me hace respirar. Si hoy puedo abrazar a los que amo, si aún puedo escuchar su voz, si todavía camino bajo el cielo, es por tu inmensa compasión. Mientras hay aliento en mi pecho, todavía hay esperanza, todavía hay propósito y tiempo para vivir solo para ti. ¿Quién nos permite respirar? ¿Quién nos concede un día más? El Dios que hizo los cielos y la tierra, Él da la vida y Él respira. Sin ti no tendría fuerzas, sin ti no habría un mañana. Antes de celebrar mis logros, quiero rendirte toda mi alma, porque sin ti nada sería, sin ti no podría continuar. Todo comienza con tu gracia y con el milagro de respirar. Cada respiración es un regalo, cada amanecer habla de tu amor. Mientras hay aliento en mis pulmones, viviré para tu gloria.